El día de hoy, amados, quiero hablarles de otra perfección divina, porque recuerde que estamos viendo las perfecciones de nuestro Dios. Y hemos hablado de muchas perfecciones de nuestro Dios y hoy vamos a hablar de otra perfección divina que se llama la ira de Dios. Pero para hablar de este tema, hermanos, necesito orar. Yo sé que mi hermano Abrancito ya oró por mí, pero ahora yo quiero orar por ustedes para que reciban la palabra de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te suplico de todo corazón que en esta mañana prepares nuestros corazones y que nosotros también lo preparemos para estar dispuestos a recibir su santa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero empezar planteándoles una pregunta. ¿Creen que Dios manifieste ira? ¿Sí? Pues sí, ¿verdad? Quiero simple y sencillamente leer algunos versículos que están ahí en sus bosquejos, incluso si me van siguiendo con sus bosquejos, que donde hablan que nuestro buen Dios manifiesta ira. Por ejemplo, en Éxodo 22 dice, Dios hablándole a su pueblo, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os matará a espada. Eso dice el Señor. Igual en Levítico capítulo 26, versículos 27 al 28 dice, si con esto no me oyeres, Dios nuevamente hablándole a su pueblo dice, si con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé contra vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Eso dice el Señor. Y bueno, pudiéramos seguir leyendo más versículos, pero también en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versos 16 y 17, ahí también habla de la ira del Cordero. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amados, como ustedes ven, nuestro Dios no oculta la realidad de su ira. Muy por el contrario, Él nos revela que Él es un Dios que muestra ira para hacernos comprender que el mostrar ira de parte de Dios es parte de su perfección. Por eso, amados hermanos, en esta mañana, con la ayuda de Dios, me propongo a compartirles de este atributo de nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, quisiera que nos acerquemos a una comprensión bíblica de lo que es la ira de Dios, como punto número 1. También, como punto número 2, tengo un invitado especial que él nos va a hablar acerca de diferentes aspectos de la ira de Dios. Y como número 3, vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a responder correctamente a la enseñanza bíblica de la ira de Dios? Entonces, quisiera que vayan conmigo siguiéndome en sus bosquejitos y en el punto número 1 vamos a acercarnos a una comprensión bíblica de la ira de Dios. ¿Y por qué digo que nosotros vamos a acercarnos a una comprensión bíblica de la ira de Dios? Bueno, porque el Salmo 90, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente dice,
Todos juntos, como dice, ¿quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Entonces, amados, este versículo nos enseña que hablar de la ira de Dios o la ira de Dios es un tema insondable. Esto significa que es demasiado profunda y a veces difícil de comprender. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros queremos tener un Dios conforme a nuestra imaginación, y cuando se nos habla que Dios manifiesta ira, pues es una pildorita, como dicen, muy difícil de tragar. Pero en esta mañana, como les dije, vamos a acercarnos a una comprensión bíblica de la persona de nuestro Dios. Ahora, entonces, ¿qué es la ira de Dios? Y bueno, hermanos, pues lo primero que debemos comprender es que la ira de Dios, vamos por así decirlo, vamos a comprenderla en dos partes. En primer lugar, la ira de Dios es su aborrecimiento. Usted está llenando sus bosquejitos. La ira de Dios es su aborrecimiento a toda injusticia de los hombres. Y la palabra injusticia es vivir como si Dios no existiera. Es proceder como si no hubiese leyes. Entonces la ira de Dios es el aborrecimiento a toda injusticia de los hombres. También la ira de Dios es el desagrado, es la indignación de nuestro Dios ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción en contra del pecado del hombre. Como dice el Salmo capítulo 5, versos 4 y 5, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Ve? Ese es nuestro Dios. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Esta palabra echa por tierra la idea que todos estarán en la presencia de Dios. Él dice: el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y luego dice: aborreces a todos, ¿qué dice? Los que hacen iniquidad. Ese es el carácter santo de nuestro Dios. Número 1, no se complace en la maldad. Número 2, ningún inmundo, ninguna persona que no sea redimida habitará en la presencia de Dios. Y los insensatos, dice, no estarán delante de tus ojos. Y claramente dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ese es nuestro Dios. Entonces, número 1, la ira de Dios es el aborrecimiento, es el desagrado. Es la santidad de Dios en contra del pecado del hombre. Pero número 2, aquí es donde la cosa se pone más difícil todavía. Dice que la ira de Dios es la ejecución de su justo juicio sobre el hombre pecador. Es la condena eterna. Es el castigo eterno que recibirá cada pecador no redimido. Es la paga del pecado del hombre, es el inevitable proceso de causa-efecto. ¿Sí? Dios manifiesta ira, sí. ¿Cómo la va a manifestar? En su justo juicio sobre el hombre pecador, condenando al hombre pecador a una eterna perdición, pagándole el precio o el fruto de su pecado. ¿Y esto dónde lo dice? La Biblia lo dice en Salmos capítulo 5, versos 6. Dice: destruirás a los que hablan mentiras. Y le puedes bajar un poquito. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Y el punto a subrayar aquí es: destruirás a los que hablan mentira.
Y luego también cuando vas al libro de Mateo capítulo 25 versos 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es cuando Dios, o más bien esto es cuando Dios muestra ira. Ahora, entonces, en conclusión en este punto, ¿qué nosotros deberíamos comprender cuando se nos habla de la ira de Dios? Número 1, el aborrecimiento de Dios a toda injusticia de los hombres. Y número 2, la ejecución de su justo juicio por el hombre o sobre el hombre por su pecado. Amén. Ahora, la pregunta aquí crucial es, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios manifiesta ira? Bueno, en primer lugar, porque Él es santo y justo. Por ejemplo, el Salmo capítulo 5, versos 4 y 5 que hemos leído, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso menciona la santidad de Dios. Pero también Dios actúa de esta manera, ¿por qué? Porque Él es justo y en su justicia no dará por inocente al culpable. Pues la palabra de Dios dice en el Salmo 89, 14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos, el amor y la verdad. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, solamente quiero hacer una pausita aquí para que comprendamos bien. ¿Quiénes experimentarán la ira de Dios? Pues en primer lugar, hermanos, obviamente son las personas no redimidas. Apocalipsis 21:8 claramente menciona ahí, pero los cobardes, los hipócritas, los homicidas, los hechiceros, los borrachos, los idólatras, etcétera, etcétera, que dice, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y por qué son así esas personas? Porque no han sido redimidas o porque no quisieron ser redimidas por la sangre del Cordero. Y entonces yo podría quedarme callado hasta aquí y decir, bueno, esos son los que no van a heredar el reino de los cielos. Pero la Biblia también habla de otro tipo de personas que experimentarán la ira de Dios. Y esos son los casi, escuche esto, los casi cristianos. ¿Y quiénes son los casi cristianos? Los casi cristianos son los que oyen la palabra de Dios. Están por un tiempo en las iglesias de Dios, pero luego se separan. ¿Por qué? Porque luego empiezan a creer en otras doctrinas que no son las doctrinas bíblicas y así le dan la espalda a Cristo Jesús. Esto usted los puede leer en Hebreos 10, 26 al 31. Cuando el escritor habla de pisotear la sangre de Cristo. Cuando el escritor habla de que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando el escritor dice que es muy difícil que experimenten nuevamente perdón después de que le dan la espalda a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué le dan la espalda a Cristo Jesús? ¿Porque son cristianos? No, le dan la espalda a Dios porque son casi cristianos. Y el sábado pasado fue el final de la Champions. A los que les gusta el fútbol saben de qué estoy hablando. Real Madrid contra Liverpool. Y sabe, el Liverpool por 4 ocasiones casi mete un gol, pero no fue campeón. Fue campeón quien metió el gol, el Real Madrid. Entonces, amados hermanos, así hay en nuestras iglesias casi cristianos
pero no heredarán el reino de Dios porque no se deciden a ser cristianos como marca la palabra de Dios. ¿Quiénes sufrirán la ira de Dios? Los sectarios. ¿Quiénes son los sectarios? Los sectarios son lo que dice la palabra de Dios, y en aquel día dice que le van a decir al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre remolineamos, en tu nombre brincamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque nunca los conocí. El que tiene una religión y no experimenta cambios en su interior, no ha sido renovado por la sangre de Cristo, no ha sido renovado, por el poder del Espíritu Santo. Ese un día dirá: Señor, pues si yo hice esto en tu nombre, Señor, si yo hice aquello en tu nombre. Pero el Señor le va a decir: ¿sabes qué? No te conozco. Y ellos sufrirán la ira de nuestro Dios. Ahora, cuando hablo de sufrir la ira de Dios, hablo de diferentes aspectos de la ira de Dios. Y vayamos al punto ahora número 2 de nuestros bosquejos. Y quiero el día de hoy traerles a ustedes el extracto de una predicación de un pastor que malamente la gente le llamaba puritano. Y digo malamente porque así debemos vivir todos, como este pastor puritano. Este pastor es Thomas Watson, y voy a dejar que él nos vaya guiando para que nosotros conozcamos cuáles son los diferentes aspectos de la ira de Dios. Por favor, pongamos atención y vayamos rellenando nuestro bosquejo. ¿Qué es esta ira? Primero, es privativa, es decir, priva de las sonrisas del rostro de Dios. Es suficiente infierno ser excluido de su presencia, en cuya presencia hay plenitud de alegría. Salmo 16:11. Su rostro sonriente tiene ese esplendor y belleza que encanta a los ángeles con deleite. Este es el diamante en el anillo de gloria. Si fue una miseria para Absalón no poder ver el rostro del rey, ¿qué será para el malvado ser excluido de ver el rostro agradable de Dios? Ser privado de la vista de Dios es el mayor de todos los castigos. Segundo, la ira de Dios se apoderará de cada parte de un pecador, del cuerpo. El cuerpo, que era tan tierno que no podía soportar calor o frío, será atormentado en el lagar de la ira de Dios. Esos ojos que antes podían contemplar objetos amorosos, serán atormentados con la vista de diablos. Los oídos, que antes se deleitaban con música, serán atormentados con los gritos espantosos de los condenados. La ira de Dios se apoderará del alma de un reprobado. Fuego común no puede tocar el alma. Cuando los cuerpos de los mártires se estaban consumiendo, sus almas triunfaron en las llamas, pero la ira de Dios quema el alma. La memoria será atormentada para recordar los medios de gracia que fueron abusados. La conciencia será atormentada con acusaciones propias. El pecador se acusará por pecados presuntuosos, por malgastar sus preciosas horas y por resistir al Espíritu Santo. La ira de Dios es sin intermisión. El infierno es un lugar permanente, pero no un lugar de descanso. No hay un minuto de descanso. El dolor externo tiene algún alivio. Si son piedras o cólica, el paciente a veces tiene alivio, pero los tormentos de los condenados no tienen intermisión. Quien siente la ira de Dios nunca dice, tengo alivio. La ira de Dios es eterna. Así dice el texto, fuego eterno. Ninguna lágrima puede apagar la llama de la ira de Dios. No,
aunque derramásemos ríos de lágrimas. En todos los dolores de esta vida, los hombres esperan por un cese. El sufrimiento no continuará por más tiempo. O muere el atormentador o el atormentado, pero la ira de Dios siempre se alimentará del pecador. El terror del fuego natural es que consume lo que quema, pero lo que hace al fuego de la ira de Dios terrible es que no consume lo que quema. Los que se pierden morirán permaneciendo siempre vivos. Bernardo, el pecador siempre estará en el horno. Después de innumerables millones de años, la ira de Dios estará tan lejos de acabar como cuando empezó. Si toda la tierra y mar fuesen arena, y cada 1000 años un pájaro viniese y se llevase un grano, habría mucho tiempo antes de que ese vasto montón de arena quedase vacío. Pero si después de todo ese tiempo los condenados pudiesen salir del infierno, habría alguna esperanza. Pero esta palabra siempre rompe el corazón. ¿Cómo castigar el pecado? Consiste con la justicia de Dios, que probablemente fue cometido en un momento, con fuego eterno, por cuenta de la naturaleza atroz del pecado. Considera la persona ofendida. Es un crimen de la mayor traición. El pecado es cometido contra una majestad infinita. Por eso es infinita, y el castigo debe ser infinito, porque la naturaleza del hombre no es sino finita, y un pecador no puede de una vez soportar la ira infinita. Por eso debe estar satisfaciendo en enemistad lo que no puede satisfacer de una vez. Mientras el malvado se queda abrazándose en las llamas de la ira, no tienen a nadie que se compadezca de ellos. Es un alivio de aflicción tener a alguien para condolerse con nosotros, pero a los malvados les son mostradas la ira y ninguna compasión. ¿Quién se compadecerá de ellos? Dios no. Ellos se burlaron de su espíritu, y ahora Él se reirá de sus calamidades. Proverbios 1:26. Los santos no se compadecerán de ellos. Ellos los persiguieron en la tierra. Por eso ellos se regocijarán en ver la justicia de Dios ejecutada sobre ellos. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Salmo 58:10. El pecador bajo la ira no tiene a nadie que le hable una buena palabra. Si una persona elegida peca, tiene a alguien que interceda por él. Tenemos un abogado, Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Cristo dirá: es uno de mis amigos, alguien por quien derramé mi sangre. Padre, perdónalo. Pero el malvado que morirá en pecado no tiene a nadie que solicite por él. Tienen un acusador, pero no un abogado. La sangre de Cristo no abogará por ellos. Ellos despreciaron a Cristo y rechazaron sujetarse a su gobierno. Por eso la sangre de Cristo clama contra ellos. La ira de Dios es justa. La palabra griega para venganza significa justicia. El malvado beberá un mar de ira, pero ninguna gota de injusticia. Es justo que la honra de Dios sea reparada. ¿Y cómo puede ser eso al castigar a los ofensores? Quien infringe las leyes del rey merece la sanción. La misericordia se basa en el favor, el castigo en el merecimiento. Nuestra es la confusión de rostro, Daniel 9:8. La ira es lo que nos pertenece por ser pecadores. Nos es debido como cualquier salario que es pagado. Bueno, pues ahí tenemos de un predicador que sabía lo que estaba compartiendo y nos da ese resumen de lo que es la ira de Dios. Ahora, en el punto número 3 de nuestros bosquejos dice: respondamos correctamente a la revelación bíblica de la ira de Dios. Y la pregunta aquí es, amados hermanos, ¿cómo debo responder a esta revelación bíblica?
Y obviamente, si estás aquí por primera vez, segunda o tercera vez, o ya tienes mucho tiempo viniendo, lo primero que debes hacer, si no te has arrepentido, es arrepiéntete. Porque hoy todavía es tiempo de que creas en el sacrificio de Cristo y esa ira que Dios derramará sobre las personas no redimidas, esa ira que es mejor, ¿verdad? Que tengas a alguien, a un Salvador, a un sustituto, y ese sustituto es Cristo, a que tú sufras la ira de Dios. La palabra de Dios dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, hoy que estamos escuchando nuevamente este mensaje y conociendo de Dios esto, es necesario que nos arrepintamos y, ¿verdad?, no suframos la ira de Dios. Eso también lo dice la Biblia por muchas partes, como por ejemplo en Hechos 3:19 al 20 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, que dice tiempos de refrigerio. Entonces, arrepentirse del pecado. ¿Y qué es arrepentimiento? Es dejar de ver el pecado como algo gracioso, es dejar de ver el pecado como algo normal en nuestras vidas y es dejar el pecado que tanto nos gusta y volvernos a Dios. Ese es arrepentirse. Y en segundo lugar, la palabra de Dios dice que debemos confiar en el sacrificio de Cristo. Y este es el mensaje que quiero dejar bien claro en los corazones en este día. Dios manifiesta ira así. ¿Quiénes sufrirán la ira de Dios? Los que no han sido redimidos. Pero ¿quiénes no sufrirán la ira de Dios? Pues las personas que han sido redimidas, que creen en el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, miren sus bosquejos, lo que dice Romanos 3:23 al 25. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y escuche esto, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecadores en el pasado. ¿Qué dice Dios? Dios dice que hoy es el tiempo de creer y confiar únicamente en la persona de Cristo Jesús. En un ratito más vamos a ver cómo se hace esto. Eso es para los que nunca se han puesto a cuentas con Dios. Pero ¿qué sucede si nosotros hemos oído sermón tras sermón y nuestra vida no cambia? El Señor dice esto: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de pecar, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo.
mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Si hiciéramos este ejercicio literal, pues su pastor estaría manco, cojo, ciego. Así estaría su pastor. Pero lo que Cristo está diciendo aquí es, toma en serio tu vida espiritual. Toma en serio el pecado, porque el pecado puede llevarnos a una condenación eterna. Eso está diciendo el Señor a su iglesia. Toma en serio tu vida espiritual, porque nunca quisiera yo que fuéramos de los casi cristianos, sino que fuésemos cristianos de verdad. Entonces, ¿cómo debíamos responder a la revelación bíblica nosotros como cristianos? Primero, teniendo en cuenta la seriedad del pecado y teniendo muy en cuenta nuestra vida espiritual. En segundo lugar, nosotros deberíamos responder a Dios con temor reverente. Y amados hermanos, muchos de nosotros, su paciencia nos alcanzó. Su paciencia nos dio oportunidad de arrepentirnos y llegar al crecimiento, al conocimiento de Dios. Y nosotros debemos adorar a Dios porque Él es paciente, fue paciente con nosotros, y debemos adorar a Dios no solamente porque fue paciente, sino porque su Santo Espíritu nos convenció de pecado, nos arrepentimos, venimos a Cristo y ahora somos salvos. Pero para muchos, la paciencia de Dios está llegando a su límite y nosotros no tentemos a Dios con todo ello. La palabra de Dios dice en Nahum 1:3, y con esto termino, dice: el Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, amados hermanos, Dios en este día nos dice: ten un concepto bíblico de mí. No hagas un Dios a tu imaginación, donde solamente se demuestra amor, amor y amor. No, tengamos un conocimiento bíblico y comprendamos que Dios manifiesta ira. En segundo lugar, si no nos hemos arrepentido de corazón, es el tiempo de arrepentirnos de todo corazón y volvernos a Dios, porque hoy es el día de salvación. Y si somos salvos, manifestémoslo caminando en esa vida santificada que Dios pide de nosotros. Manifestémoslo caminando en caminos de justicia para que así podamos ser salvos. Vamos a orar. Padre, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, le quiero dar gracias porque usted es un Dios más grande, como cantábamos, de lo que nosotros imaginamos. Más grande, Señor, que nuestros pensamientos. Pero también vemos que usted es un Dios grande en justicia y en juicio. Y no quisiéramos, Señor, nosotros, por negligencia nuestra, Padre Celestial, perdernos en una eternidad, sino que quisiéramos
vivir una eternidad en gloria con usted. Y ya sabemos, Padre, que mientras tengamos vida es el tiempo. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza de arrepentirnos y volvernos a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.